Bienvenidas y bienvenidos hoy lunes 24 de marzo del año 2014. Hoy en Informa TV veremos que el 88% del transporte escolar de Sinaloa reprueba una inspección que hizo la Comisión de Derechos Humanos. También le estaré informando que presenta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informes sobre drogas y derechos humanos en la Ciudad de México. En materia internacional veremos que la Defensoría del Pueblo de Colombia advierte sobre el reclutamiento forzado de menores en el sur de ese país. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa informó que el 88% del transporte escolar allá en aquella ciudad no aprobó la inspección de la unidad que se realiza cada año. El organismo notificó a la Defensoría de Vialidad y Transportes del Estado para que se cumplan los estándares de seguridad, comodidad e higiene. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá de Sinaloa, Juan José Ríos Sabillo, explicó que de la investigación se advierte que de las 242 unidades que prestan ese tipo de servicio allá en Sinaloa, la mayoría presentan fallas en la dirección hidráulica, en los neumáticos, en los asientos que están desgastados y vidrios quebrados, lo cual dijo hace riesgoso el traslado de estos menores. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero ofreció a su personal un taller con la finalidad de dotarlos de las herramientas necesarias para controlar los niveles de estrés dentro del centro de trabajo, así como lograr una armonía laboral. Durante el taller denominado Impacto de la Violencia en los que atendemos la violencia, impartido en la Sala de Maestrías de la Comisión de Derechos Humanos, a cargo de la psicóloga Eva María Estrada, ahí se expresó que el síndrome de burnout, también conocido como desgaste ocupacional, es una condición multidimensional de agotamiento emocional, también aplicada la despersonalización y la disminución de la realización personal en el trabajo, que se da, dijo, en ocupaciones con contacto directo y constante con personas. En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó públicamente el informe especial denominado Drogas y Derechos Humanos en la Ciudad de México 2012 y 2013. En este acto, la presidenta del organismo, la doctora Perla Gómez Gallardo, destacó que el informe especial se concluyó a finales del año pasado, por lo cual dijo su análisis no incluye las iniciativas las que se están discutiendo en la actualidad allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por lo tanto, cabe destacar que el documento que fue presentado resalta la importancia de una planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas sobre este tema de una visión mayormente integral. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que se encuentra investigando de oficio presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de un hombre quien murió en la calle, víctima de un infarto, luego de que él no fue atendido en el Centro de Salud de la Unidad Morelos, en el municipio de Xochitepec, presuntamente por no haber tenido dinero para pagar su consulta médica. Según reportes periodísticos, el pasado 3 de marzo, este agraviado de tan solo 35 años de edad acudió a la clínica con dolor en un brazo, también molestias en la garganta y dificultad para respirar. Sin embargo, pese a la emergencia, este no fue atendido por no traer consigo el dinero o el monto recaudado para pagar su consulta. Por esta razón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que investigará profundamente estos hechos y una vez que concluya, emitirá la determinación que conforme al derecho corresponda. El visitador regional en Tuxtepec de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca,
Genaro Ramírez Cruz, informó que tienen registradas 17 quejas de diversas violaciones a los derechos humanos durante los primeros 2 meses de este año por casos de abuso de autoridad cometidos por la fuerza pública. Las quejas principales señaló que son en contra de las autoridades municipales y policías estatales. Y en el caso de la policía de allá de Tuxtepec, informó que las quejas han disminuido en comparación con otros años que se han registrado hasta 6 quejas. Por unanimidad, con 23 votos de los legisladores presentes en la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, este pasado jueves se nombró a Harley Sosa Guillén como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Cabe señalar que Sosa Guillén sustituirá a Enrique Mora Castillo, quien dejó la presidencia de la comisión en el mes de enero pasado y ocupará el cargo por un periodo de 4 años, es decir, hasta el próximo 26 de enero del año 2018. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, urgió a eliminar estigmas y prejuicios que se desarrollan sobre el tema de las drogas, principalmente frente a los usuarios. Durante la presentación del informe especial Drogas y Derechos Humanos en la Ciudad de México 2012-2013, que se llevó a cabo la semana pasada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos, la doctora señaló que este documento advierte sobre la situación adversa que enfrentan las personas usuarias de las drogas. Además, la ombudsperson indicó que eso se debe a los estigmas y prejuicios que se vinculan a una percepción dominante en la sociedad, en la que se asocian los estupefacientes con la enfermedad, la adicción o la delincuencia. Esto es parte de lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos. Hacemos un breve corte y regresamos con ustedes. Es momento de que usted conozca lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. En Colombia, la Defensoría del Pueblo Regional Arauca intervino para que 50 menores, niñas y niños que resultaron intoxicados en días pasados les brindaran atención médica especializada, como lo estaban solicitando sus familiares, quienes con la decisión aceptaron terminar una protesta y desbloquear una vía que conduce de Arauca a Tame. Estos menores de edad enfermaron cuando celebraban el Día de la Mujer el pasado 7 de marzo en el Instituto de Promoción Agropecuaria del Centro Poblado del Puerto Jordán, en la jurisdicción del municipio de Tame. En total, fueron 109 personas las que se enfermaron, entre ellas 56 niñas y niños, al parecer luego de haber consumido algunos alimentos. Venezuela dio a conocer que se encuentra investigando 59 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos y 17 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad privados de libertad. Así lo informó este pasado viernes la fiscal general Luisa Ortega. Además de esto, la fiscal agregó que la institución ha actuado para hacer que se respeten los derechos humanos, porque dijo, el Estado venezolano procede apegado a la Constitución de la República y a las leyes. Y cabe señalar que según una nota de prensa del Ministerio Público, la máxima autoridad de ese ente enfatizó que ese país, es decir, Venezuela, ahí no se incurrirá en atropellos como los cometidos en otras épocas, cuando fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos miles de venezolanos por disentir políticamente. Cientos de venezolanos residentes en Miami se concentrarán el día de hoy frente al Consulado General de Brasil, esto en rechazo al silencio que guarda el gobierno de este país suramericano ante la violación de los derechos humanos en Venezuela. La concentración, organizada por el Grupo de Exilios Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, conocido por las siglas como VEPEX,
Dio a conocer esta información, además que expresará también su queja a Brasil por la venta de armamento y equipos militares a la Guardia Nacional de Venezuela. Cabe recordar que Venezuela ha estado viviendo una oleada de movilizaciones y disturbios contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde hace ya más de un mes. En Colombia, la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio realizó una visita de 4 días al municipio de Achí, esto en Bolívar, en la cual pudo verificar las quejas de la comunidad en relación con la presión que ejercen los grupos armados ilegales, particularmente para reclutar a menores de edad. Estos grupos armados, denominados bandas criminales, buscan llevarse a los niños a través de amenazas e intimidaciones a la población, y por este motivo, la Defensoría instó a las autoridades locales para que tomen las medidas necesarias y así salvaguardar los derechos fundamentales de esta población que se encuentra altamente vulnerable. Esto es lo que sucede en Iberoamérica. Hacemos nuevamente un corte y regresamos con ustedes. Es momento de presentarle a ustedes lo más importante en materia de derechos humanos a nivel internacional. Y comienzo informándole que en su mensaje con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, la cual se celebró este pasado viernes, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a todas las personas y particularmente a los líderes políticos, civiles y religiosos a condenar los mensajes e ideas que se basen en el racismo, la superioridad racial o el odio, así como aquellos que inciten a la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. El titular de Naciones Unidas recordó que la conmemoración tuvo lugar por primera vez desde el fallecimiento del expresidente sudafricano Nelson Mandela y recordó su lucha contra el apartheid y su triunfo ejemplar sobre los poderes racistas que los detuvieron en la cárcel durante 27 años. La misión de asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, la UNAMA, condenó el ataque perpetrado la noche del pasado jueves contra un hotel de la capital en Kabul, en el que fallecieron 9 civiles y entre ellos un exdiplomático paraguayo que se hallaba en ese país como observador electoral. Este paraguayo, Luis María Duarte, de tan solo 34 años de edad, había viajado a ese país como enviado de la organización independiente National Democratic Institute, por sus siglas NDI, con sede en Estados Unidos y que se dedica al fortalecimiento de las instituciones democráticas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reiteró en Kiev que la actual crisis entre Ucrania y Rusia debe resolverse por la vía diplomática y de acuerdo a los principios de Naciones Unidas. Después de haberse reunido con el presidente interino de Ucrania, Oleksandr Turchinov, Ban Ki-moon subrayó ante la prensa su grave preocupación por la tensión entre ambos países y los volvió a instar a emprender un diálogo. El titular de Naciones Unidas explicó que también se había reunido con el jefe de la misión de la ONU para monitorear los derechos humanos en Ucrania y consideró positivo que su asesor especial para esos derechos, Iván Simonovic, haya viajado hasta Crimea. En otra información le comento que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reportó un prominente aumento en 2013 de las solicitudes de asilo a 44 países industrializados, sobre todo a causa de la crisis en Siria. El informe anual sobre tendencias de asilo, elaborado por esa agencia de Naciones Unidas, revela que 612.700 personas solicitaron asilo en Norteamérica, en Europa, Asia del Este y el Pacífico durante el año pasado, la cifra más alta que se conoce desde el año 2001. Según este estudio, los 10 países con más personas que desean establecerse en otro lugar, 6 registran altos índices de violencia o viven en una situación de conflicto. Entre ellas se encuentran Siria, Afganistán, Eritrea, Somalia, Irak y Pakistán.
En Costa Rica, el Ministerio de Planificación Nacional, Política Económica y el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez, es decir, UNICEF, presentaron el Índice de Bienestar de la Niñez y Adolescencia, conocido como IBINA 2013, el cual mide el bienestar de los menores de edad en ese país. Este estudio mostró que existe gran disparidad entre las diferentes comunidades del país, pues los mayores retos para la niñez se presentan especialmente en los sectores de la costa. El ministro de Planificación, Roberto Gallardo, indicó que es necesario tomar medidas para cerrar la brecha geográfica que incide directamente en el desarrollo de las potencialidades de las nuevas generaciones, es decir, de las y los menores. Continuando con otra información, le comento que en días pasados, el relator de la ONU para los Derechos Humanos de los Palestinos, Richard Falk, pidió que la Corte Internacional de Justicia evalúe la legalidad de la prolongada ocupación israelí de Palestina y urgió a la comunidad internacional a que actúe con decisión para defender las garantías básicas de esa población. En vísperas de la presentación de su último informe al Consejo de Derechos Humanos, este experto, Richard Falk, manifestó que la expansión de asentamientos que están en marcha siguen siendo un grave obstáculo y además mina las perspectivas de autodeterminación para Palestina. En España, el grupo local de Amnistía Internacional de Valladolid presentó este pasado sábado en el centro de la ciudad la campaña global Mi Cuerpo, Mis Derechos, con la que busca denunciar el control y la penalización de los derechos sexuales, reproductivos y además exigir su respeto, protección y cumplimiento. Durante este acto se informó de la campaña a las personas que iban pasando por esas calles y se recogieron firmas de apoyo a esta misma campaña. Cabe señalar que esta campaña, Mi Cuerpo, Mis Derechos, tiene como imagen de denuncia a muñecas inflables, a las cuales, según este organismo, se les considera como un símbolo, porque las muñecas no pueden hacer nada con su cuerpo y aunque las personas sí, a muchas no se les permite. Brasil lanzó este pasado viernes un nuevo sitio web en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial para combatir experiencias de combate contra la pobreza a nivel mundial y dar a conocer los exitosos programas de países suramericanos, es decir, de este país suramericano, de Brasil, a otras naciones que estén interesadas. Este sitio web, denominado World Without Poverty, por sus siglas WWP, es un espacio virtual construido colectivamente con herramientas para combatir la pobreza. De acuerdo con las cifras oficiales, Brasil redujo el número de ciudadanos que viven en situación de pobreza extrema en un 89% desde el año 2003, cuando el gobierno puso en marcha el programa Bolsa Familia, que actualmente beneficia a unos 13 millones de familias con la entrega de subsidios para poder completar sus rentas. Esto es lo que sucede en materia de derechos humanos y de esta forma nos despedimos, no sin antes agradecerle que usted haya estado con nosotros y deseándole que tenga un excelente día. Nos vemos mañana.